¿Qué es la tarjeta madre? La tarjeta madre es el componente más importante de un computador. Es el dispositivo que funciona como la plataforma o circuito principal de una computadora, integra y coordina todos sus demás elementos. También es conocida como placa base, placa central, placa madre, tarjeta madre o board en inglés motherboard, mainboard. La tarjeta madre es un tablero que contiene todos los conectores que se necesitan para conectar las demás tarjetas del computador. Una tarjeta madre alberga los conectores del procesador, memoria RAM, BIOS, puertas en serie, puertas en paralelo, expansión de la memoria, pantalla, teclado, disco duro, enchufes. Una vez que la tarjeta madre ha sido equipada con los elementos que se han mencionado, se le llama chipset o conjunto de procesadores. La tarjeta madre debe realizar básicamente las siguientes tareas. Conexión física. Administración, control y distribución de energía eléctrica. Comunicación de datos. Temporización. Sincronismo. Control y monitoreo. Los componentes que forman la tarjeta madre, y para qué sirve cada uno de ellos. Son, conectores de memoria DDR. Estos puertos, son los encargados de las memorias RAM, también son llamados slots, dependiendo de la tarjeta madre puede variar su alcance de memoria desde 1 GB hasta 16 GB, cabe aclarar que solo en tarjetas modernas, en tarjetas de años atrás básicamente eran de 512 megabits hasta 1 GB. La tarea de la memoria RAM consiste en el almacenamiento temporal que guarda el programa y los datos que procesa el CPU. Puertos ID. Estos puertos son los encargados de controlar los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros, y además añade dispositivos como las unidades de CD-ROM. Conector ATX. La fuente ATX es un dispositivo que se acopla internamente en el gabinete de la computadora, el cual se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, así como reducir su voltaje. Esta corriente es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. A la fuente ATX se le puede llamar fuente de poder ATX, fuente de alimentación ATX, fuente digital, fuente de encendido digital, fuentes de pulsador, entre otros nombres. Puerto SATA. Estos puertos son también encargados de controlar los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros, y además añade dispositivos como las unidades de CD-ROM. Al igual que los puertos ID, solo que los puertos SATA son de mayor procesamiento de datos y en la actualidad las PCs están dejando atrás el ID. Ranura PCI. Se utiliza para dar mayores capacidades al equipo, tales como aumentar las prestaciones de audio, aumentar capacidad de despliegue de gráficos para videojuegos, aumentar el número de puertos USB o puertos SATA, etc. Actualmente es muy utilizada, pero hay una variante llamada ranura de expansión PCI Express, de la misma familia pero que está ganando terreno en el campo de la aceleración de gráficos. Ranura AGP. Se utiliza para dar mayores capacidades exclusivamente gráficas al equipo, esto es aumentar la capacidad de despliegue durante la ejecución de videojuegos. Por el hecho de existir tres versiones de este puerto, se ha prestado mucho a la confusión, ya que las tarjetas pueden ser o no compatibles entre sí. Zócalo del CPU. Un zócalo de CPU le permite a un procesador recibir energía, e intercambiar información con los otros componentes en la computadora. Hay muchos tipos de zócalos de CPU, ya sea que la tarjeta madre sea de tipo Intel o AMD. Son los procesadores que se pueden conectar. Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es la que maneja las entradas y salidas de audio que se manejan por puertos. Los dispositivos que se encargan de la salida y entrada de sonido son bocinas, audífonos y micrófonos. Entradas de USB y cable de red. Estas entradas son las encargadas de detectar cualquier memoria USB para almacenar archivos o cualquier uso personal. La entrada de red se hace llamar RJ15, ese puerto es para el Internet a través de cable. Puerto de video.
Se utilizan para conectar dispositivos, tales como monitores CRT, televisores, pantallas LCD, pantallas de plasma, dispositivos para captura de video y proyectores digitales de video. Es lo que nos permite la visualización de nuestro software gráfico. Puertos PC2. Esos puertos son los encargados de detectar el mouse y el teclado. El puerto de color verde es en el que se conecta el mouse, y en el puerto morado es en el que se conecta el teclado. Por último, el disipador de calor. Este ventilador es el que permite seguir trabajando por tiempos largos el procesador, o más bien es una pequeña ayuda, ya que expulsa todo el aire caliente, y al mismo tiempo enfría el procesador. Aquí finaliza esta explicación acerca de la tarjeta madre. Esto es todo, espero ya haya sido entendible y breve. Y pues como pudieron ver, así es como se conforma la tarjeta madre, y cómo funciona cada uno de sus elementos.